Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenido al programa semanal que tenemos sobre patrimonio industrial. Conversemos sobre patrimonio industrial desde el Museo del Limarí, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y Amigos del Tren. Eh, y queremos, bueno, invitarlos hoy día a una muy interesante conversación que vamos a tener con Jimena Ortiz Morales. Ella es licenciada en Historia y nos va a conversar sobre el mineral El Indio. Pero también queremos invitarlos a todas y a todos que si quieren preguntar, si tienen alguna duda, ¿cierto? A través del YouTube del Museo del Limarí o a través del YouTube de Amigos del Tren, pueden hacer sus preguntas y consultas y Jimena, ¿cierto? Va a estar encantado de poder responder. También decirles, ¿cierto?, que jugamos hoy día de local porque Jimena es de Ovalle, eh, así que es localía. Y también nos va a hablar de un tema que no siempre es tan fácil, que es el mineral, el indio, y todo lo que implica, ¿cierto?, hoy día la minería en general, ¿cierto? Y además desde un periodo, desde la década del 70, 80 hasta el 2002. Así que sin más, quiero presentar y dejar saludar a Jimena hoy día. Así que bienvenida, Jimena, a Conversaciones sobre Patrimonio Industrial. ¿Cómo estás? Muy bien, Marco, muchas gracias. Agradecer por la invitación al Museo del Limarí y a Amigos del Tren. Saludar, por supuesto, a toda la gente que sigue la transmisión en el live. Y bueno, la idea es conversar sobre el mineral El Indio. Me gustaría empezar con algunas definiciones generales, digamos, para que podamos un poco contextualizar este yacimiento que a mí me apasiona mucho, la verdad. Primero que nada, me gustaría empezar por el descubrimiento de este mineral. Jimena, espérame un poquito. ¿Sabes lo que nos Ya. falta? Y quisiera pedirte permiso, hablar de ti, porque no hemos hablado de ti. Mira, que siempre a quienes nos visitan, ¿cierto? Y agradezco tu gentileza de poder estar hoy día con nosotros. Es muy importante para nosotros que además de que nos aportas con tu conocimiento, también seas un poco de la región y de la ciudad de Ovalle, así que jugamos un poco de local Mm, contigo, así que es muy bueno. ¿Y quién es Jimena Ortiz Morales? Ella es licenciada en Historia, ¿cierto? Convención en Estudios Culturales de Universidad Academia de Humanismo Cristiano, y también tiene un máster de 2019 en Historia, Civilización y Patrimonio, menciones Relaciones Internacionales, Mundializaciones e Interculturalidades. Esa así palabra es. me costó. De la Universidad de... Ahí tú me Rennes dices. 2 o Rennes Rennes 2. 2. Claro, eso no lo quería decir. En castellano es Rennes 2 de Francia, ¿cierto? Y bueno, tiene una dilatada, ¿cierto? Bueno, carrera académica como ayudante en varias cátedras en la misma universidad y también eh, investigadora del Centro de Estudios Histórico de Ciencias Sociales. Así que ha formado parte de varias jornadas de historia, ha participado en investigaciones y puntualmente, ¿cierto? Ha sido expositora en seminarios, congresos, pero puntualmente hoy día nos trae un tema muy interesante para nosotros, que es la minería privada, ¿cierto? El caso del mineral El Indio, entre 1970 y 2002 aproximadamente, y vamos a trabajar, o tú nos vas a contar un poco este proceso que es muy contemporáneo, ¿no? En general, bueno, desde el Museo del Limarí nos acercamos de alguna manera a las culturas precolombinas, ¿cierto? Y que también tienen un trabajo previo del uso de la materialidad, en el caso del cobre, pero aquí nos acercamos al siglo XX, finales del siglo XX, con el cobre nuevamente, pero también con el oro y con una mina muy interesante que tiene un periodo, un ciclo, a lo mejor ahí tú nos puedes explicar, un ciclo minero que es acotado, y bueno, todo lo que implica este proceso contemporáneo, que a lo mejor a muchas personas que nos están escuchando hoy día le hace mucho sentido porque es muy cercano a la realidad que viven en la región, que viven en el país y que también se ha vivido durante toda la historia de este territorio, independiente si es Chile o Argentina, etcétera, Mm. pero en este territorio
el tema de la minería ha estado en una constante histórica importante. Ujú. Jimena, ahora sí te cedo la Ahora palabra sí. y eso. Gracias. Sí, sí, bueno, el mineral el indio es muy relevante, es un sustantivo para la región, justamente por lo que tú dices, porque es tan próximo o tan contemporáneo a los tiempos que estamos viviendo. Y es también un poco simbólico de un tipo de minería que se desarrolla en un contexto político, social y económico bastante interesante también, que es la dictadura militar. A mí me gustaría empezar con algunas definiciones sobre el mineral el indio. Se descubre en los años 60, fines de los años 60, lo descubre un arriero, Abel Aguirre Díaz, junto a su hermano Orlando, y como tú dices, tiene esta vida que culmina el año 2002 con el plan de cierre de Barrick Gold, que es la última empresa que controla el mineral. Lo interesante del indio, una de las cosas interesantes en realidad, es que en su corta vida, aproximadamente 20, 22 años, es explotado por 4 empresas distintas con muy poquito tiempo entre una y otra. Eso llama mucho la atención. La primera, St. Joe Minerals, norteamericana. La segunda es la australiana Fluor Company, que es subsidiaria además de otra empresa gigante en Australia, que es Bond Gold Company. Y las canadienses Lac Minerals y Barrick Gold, que finalmente Barrick es el que cierra el yacimiento. Me gustaría compartir pantalla para mostrarles un mapita que es bastante especial para poder entender un poco el emplazamiento del indio. Perfecto. Esto estamos hablando de la cordillera, plena cordillera de los Andes, ¿no? Estamos ahí en plena cordillera Claro, de los Andes y para que la gente nos ubique, estamos hablando de la región de Coquimbo, justamente, y más cercano para que también la gente se pueda ubicar más cercano al Valle del Elqui, por decirlo de ujú, alguna manera, más que del Valle del Limarí o de la provincia claro. del Limarí. Claro, justamente. Este mapita que ustedes pueden ver, a lo mejor chico, pero ya le voy a hacer zoom, es un mapa justamente, como dice Marco, de la región de Coquimbo, y lo que muestra este mapa es el emplazamiento de los depósitos minerales que existen en la región de Coquimbo y que además son parte del cinturón Maricunga o el cordón aurífero Maricunga. Voy a hacer zoom para mostrarles el indio. Ustedes lo van a poder ver aquí. Aquí, bueno, tenemos la ciudad de La Serena, el puerto, Vicuña, Condoriaco. Ahí también hay un mineral muy importante del siglo XIX, que es el mineral de Arqueros, por ejemplo. Y aquí en estos puntitos amarillos que yo les estoy mostrando con el cursor, no sé si lo alcanzan a ver en sus pantallas, pero con los colores podrían distinguirlo, corresponden al mineral el indio. Justamente estos son los placeres auríferos de el indio. Ahora bien, Para la gente que nos está viendo, es muy cercano a la frontera. Se alcanza a ver, ¿eh? De justamente, todas maneras, muy cercano a la frontera, muy cercano a la frontera con Argentina. claro, justamente como ustedes pueden ver, el indio tiene forma de herradura y las puntitas de la herradura dan vista hacia Argentina justamente. Una cosa que es importante de explicar, digamos, es que el indio es el nombre, el indio, da nombre justamente a la totalidad de las minas que constituyen el distrito minero. Este distrito minero es bastante grande y yo creo que si hay personas, ex trabajadores del indio que nos están escuchando ahora, deben estar sintiendo una montonera de recuerdos en este momento porque era una cuestión gigantesca, o sea, emplazada en la alta montaña, grande, magnífica. En este mapa ustedes pueden ver tanto los placeres auríferos como los depósitos de cobre, que son estos que se ven aquí como en color morado, y los depósitos de plata que están acá abajo en celeste, si ustedes pueden ver. Y aquí, bueno, a lo mejor en el mapa no se alcanzan a ver el detalle de los nombres, pero están más o menos todas las minas, las más importantes, San Carrón, el Indio Tambo, entre otras. Jimena,
así como ocurre en Tamaya, ¿cierto? Donde uno dice Tamaya, pero es un conjunto Tamaya finalmente de varios minerales. Ujú. Aquí aparentemente, ahí tú nos puedes contar sí o no, en el indio también tenemos como el indio, pero es un conjunto de varios minerales y de Claro. varios tipos de productos, ¿no? En- Claro, claro, bueno, el indio es un yacimiento polimetálico principalmente de oro, plata y cobre. Eh, Grandes cantidades. Por ejemplo, en el caso del cobre, que uno si se inserta, digamos, en la historia minera, eh, a inicios del siglo XX uno se puede encontrar con el cobre porfídico, muy famoso y que caracteriza, por ejemplo, los yacimientos de Chuquicamata, El Teniente, Salvador, etcétera. Pero lo que se encuentra en el indio en la época y que es una de las tantas innovaciones que tiene en términos de mineralogía, es justamente la alta concentración de arsénico que contienen los minerales. Una de las anécdotas que he podido recoger a través de las entrevistas es que los primeros mineros que trabajan junto a Abel Aguirre Díaz en la extracción de mineral lo llevaban estas piedritas, por decirlo de forma simple, a Guayacán, a la planta de Nami, digamos, y se encontraban con minerales que estaban muy ennegrecidos. Y eso le generaba mucha duda a los técnicos porque no sabían si era efectivamente cobre o era fierro. Muchas veces a Abel Aguirre Díaz le dijeron que él lo que estaba presentando era fierro y no, resulta que era una característica mineralógica que no habían visto nunca y que posteriormente pasó a llamarse enargita o anargita, se lo puede encontrar con los dos nombres. Y esa anécdota un poco me gustaría conectarla con la fase preindustrial de extracción del yacimiento que se produce desde el descubrimiento, fines de los 60, hasta el año 76 más o menos, y que tiene la característica bastante importante que se desarrolla una extracción comunitaria de minerales. Como les había comentado, este fue descubierto por Abel Aguirre Díaz y él junto a su familia y otros vecinos de las comunidades cordilleranas que se emplazan cerca del mineral, comenzaron a extraer mineral en términos de pequeña minería, es decir, al pirquén. Y bueno, hacia el año 76 ya existe una propiedad minera, existen pedimentos y o sea, existe una sociedad legal que se llama Compañía Minera El Indio. Esta sociedad legal estaba compuesta por la familia Aguirre Díaz, por la familia Hernández y por la familia Findel, que fueron los accionistas principales y que podríamos decir que componen un poco el capital nacional de esta producción. Hacia el año 76, ellos venden las acciones a St. Joe Minerals y St. Joe Minerals junto a Enami comienzan a sondear y a mensurar las propiedades del yacimiento. Entre el año 76 y el año 78, St. Joe Minerals da cuenta, por ejemplo, no solo de la magnitud y la extensión del mineral El Indio, sino que también descubren Pascualama, por ejemplo. Todo esto emplazado en el cordón Maricunga. Jimena, es interesante a lo mejor pregunta ¿No? desde mi ignorancia, ¿cierto? Eh, por qué en este periodo, por qué en los 70? ¿Qué pasa en los 70 que permite eventualmente que eh, se trabaje o se explote o cuál es la manera, cuál es la ley? Estamos pensando en que en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, ¿cierto? Se da ¿cómo se llama? El proceso de chilenización Chilenización. y en el proceso de Allende, ¿cierto? En el gobierno de Allende se da la nacionalización del cobre chileno, por decirlo. Entonces, Claro. al fin, esas gráficas de los hermanos Larea eh, que hablaban, ¿cierto? Al fin el cobre es nuestro, ¿no? ¿Qué Chile se pasa? ¿Qué puso pasa? los pantalones largos. Chile se puso los pantalones largos, tú lo dices. ¿Qué pasa en este periodo que permite el ingreso de capital extranjero, pensando en que ya se había trabajado con este pequeño trabajo de pirquineros, ¿no? Claro. Sí, bueno, en Chile siempre ha existido inversión extranjera, siempre ha existido minería privada.
Eso hay que decirlo, digamos. Lo que pasa con la chilenización y con la nacionalización del cobre es que se modifica el tratamiento de propiedad, digamos, de ciertos yacimientos que componen la gran minería del cobre. Esos yacimientos son Chuquicamata, Potrerillos, El Salvador y el mineral El Teniente. Entonces, cuando se habla de chilenización del cobre y de nacionalización del cobre, se refiere a esos yacimientos. Entonces, mientras esos yacimientos estaban viviendo esta modernización de la política minera cuprífera, digamos, en la época, existían en otros lugares capitales privados, por ejemplo, que estaban extrayendo mineral. Acá en la región, por ejemplo, en la época se daba y se da hasta el día de hoy mucho la extracción, por ejemplo, de Pedelspato, que está muy relacionado con estas artesanías que se hacen de con barbalita, por ejemplo. La región de Coquimbo, por otra parte, desde el siglo XX hasta ahora, queda un poco al debe cuando se empieza a configurar esta gran minería del cobre. En los años 30 hay un boom aurífero caracterizado por la extracción en lavaderos de oro. Aquí en el Limarí, de hecho, hubo mucha producción, pero mayormente estuvo concentrada en Elqui. Y esa producción duró, o sea, el ciclo del oro, del lavadero de oro, duró poquito y la región continuó estando en una situación económica bastante compleja, un poco dejada de lado por el Estado que estaba más concentrado en el norte grande y en el ciclo cuprífero. Entonces, ciertamente cuando llega el indio, hay un boom del oro, hay como una fiebre, digamos, por este descubrimiento y atrae a muchas personas. En esa época, en esta fase de desarrollo preindustrial que yo le denomino, era muy probable que la gente que subía a trabajar era muy poquita en comparación a lo que después fue la cantidad de personas que trabajaron en el indio. Y mayormente se debió haber dado un poco a raíz del desconocimiento que existía de la magnitud del indio. O sea, la misma familia de Abel Aguirre Díaz lo dice en algunas entrevistas, que ellos no fueron conscientes de la magnitud de extensión, digamos, del indio. Entonces ya cuando St. Joe Minerals comienza a mensurar y sistematizar la información respecto de los placeres de oro y de cobre que existían, ya se estaba hablando de otra cosa, ya se estaba hablando de minería a gran escala, se estaba hablando de inversiones tremendas, etc. Y eso es un poco lo que pasa y lo que les quiero mostrar a continuación este documento, que es un oficio que envía el CERMINAS, el Servicio de Minas del Estado, que posteriormente se transformó en Serna Geomin. Este oficio está fechado el 24 de julio de 1980 y remite a la solicitud de concesión de explotación del placer metalífero El Indio. Este oficio está destinado al ministro de Minería y ya da cuenta en la época de la solicitud que estaba tramitando St. Joe Minerals para obtener la concesión de explotación. Este decreto que ustedes pueden ver aquí es el decreto número 150, fechado el 19 de agosto de 1980 y que fue tramitado el 2 de septiembre del mismo año, que otorga finalmente la concesión para explotar el placer metalífero. Como ustedes pueden ver, este decreto está, la solicitud está presentada por Dennis Acheson Johnston, en representación de la compañía minera El Indio, y se le otorga a la sociedad contractual denominada Compañía Minera El Indio, representada por esta persona, con domicilio en Santiago, la concesión de explotación del placer metalífero El Indio, con una extensión de 2.229 hectáreas, ubicada en el Valle del Río Malo, al norte de los Baños del Toro, en terrenos de particulares de la Compañía Minera El Indio. Este decreto, que está tramitado por la Contraloría y que finalmente fue firmado por el general Pinochet, es uno de los tantos decretos que otorgaron concesiones, concesiones que dan lugar a todo el distrito minero El Indio, digamos,
y que se le entregaron a St. Joe Minerals por un periodo de 20 años hasta que el año 83 se promulga la ley de concesiones mineras que cambia el estatus y las transforma en indefinidas. O sea, perdona, Jimena, para que la gente que nos está siguiendo y nos está escuchando también, eh, o sea, este decreto, el 150, finalmente asegura a esta empresa norteamericana en una primera etapa la concesión de por vida. ¿Hasta cuándo? Este decreto otorga la concesión por 20 años, que era lo que establecía la ley en ese momento. El Perfecto. año 83 el carácter cambia y todas las concesiones pasan a ser indefinidas. Es decir, por ejemplo, el decreto que otorga la concesión del placer indio tambo, que se entrega en los años 90, tiene el carácter de indefinido. Las concesiones mineras, según la legislación chilena, son indefinidas, heredables y transables, además. Pertenecen a la propiedad de la empresa que las recibe y es deber de la empresa cumplir con el reglamento que les exige los tribunales de justicia para mantener en su poder las concesiones mineras, digamos. El Estado, dicho de otra forma, no puede recuperar una concesión minera. Y Jimena, ¿qué gana el Estado con esto? ¿Qué ganaba el Estado? Porque, ¿cómo se entiende? Bueno, esa es una pregunta que a menudo nos hacemos y tiene que ver un poco con la teorización de la política minera neoliberal, digamos. Si bien es cierto, la historiografía ha planteado que la dictadura cuando comenzó, luego del golpe, digamos, no tenían un proyecto claro, no existía un proyecto definido, digamos. Sí habían ciertas cosas que estaban claras, una de ellas era la política minera. El indio es un mineral que comienza a funcionar bajo el decreto de ley 600, y el decreto de ley 600 es uno de los capítulos que figuran en el ladrillo, que es bueno, el ladrillo es el plan que se diseña para la dictadura, digamos, para la junta militar. Y este decreto lo que hace es definir ciertas directrices en torno a la inversión extranjera para que las empresas puedan llegar a invertir en Chile. Una de las finalidades que tenía el decreto de ley 600 era realizar un giro hacia la exportación, que toda la producción chilena se girara hacia la exportación, digamos. Un poco cambiando también el prisma político y económico que existía con el gobierno de Allende y mucho antes, que es un poco lo que se denomina el estado de compromiso. Se deja el estado de compromiso y ya pasamos a tener un estado meramente regulador. El decreto de ley 600 para el caso de la inversión extranjera está un poco relacionado con eso. Luego, en el año 80, se comienza la preparación de la Constitución del 80, que esperamos que se cambie. Y esa preparación también deja sentadas ciertas cosas sobre la minería. El Estado es propietario y dueño de los recursos, etcétera, pero en realidad no puede explotarlos. Y ese pero está muy relacionado con la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, que establece en su forma que las concesiones mineras se entregan con plazos indefinidos y, bueno, un montón de otras directrices que están destinadas finalmente a dejar o a delegar la producción de recursos naturales a las empresas privadas y que estas empresas privadas simplemente se limiten a pagar impuestos con los que el Estado puede rentar y finalmente el Estado ya simplemente se vuelve un regulador de la situación. O sea, aquí el Estado retrocede, solo regula, gana por impuestos, como decías tú, genera trabajo, me imagino, en un periodo donde la dictadura militar, ¿cierto?, pasaba por una crisis económica, ¿cierto?, que no había podido revertir de alguna manera a finales de los 70, bueno, y después con la crisis del 83 en adelante, ¿no? Claro. Eh, y de qué manera, siendo los militares, uno entendería desde fuera, ¿cierto?, que los militares son un poco nacionalistas, entregan el territorio y qué implica eso, o sea, entregar parte de las concesiones a privados en la frontera además, ¿no? Claro.
Sí, bueno, en la documentación histórica, en las sesiones legislativas de la dictadura, el debate es bastante arduo. O sea, la visión de las fuerzas castrenses sobre los recursos naturales a menudo se chocaba con la visión, perdón, que tenían los Chicago Boys respecto de los mismos recursos. A los militares la idea de que el comercio debía regularse por sí mismo no les parecía tan simple, digamos. Y muchos de los militares en retiro o que pasaron a retiro durante la época de la dictadura militar, formaron grupos que tenían como finalidad decirle a la junta militar justamente que estaban en contra de lo que estaba pasando con los recursos. O sea, ya en la época, Codelco había sido modificado en su propósito para pasar a ser una empresa, si bien es cierto estatal, pero que estaba con toda esta situación de la ley reservada del cobre, que financiaba finalmente a las fuerzas militares. Muchos otros proyectos mineros cupríferos en la zona también estaban o sea, estaban comenzando las explotaciones, tal como el indio, y a estos grupos de militares en retiro no les parecía apropiado que los recursos se entregaran así como así. Hasta el día de hoy, si uno pone en tensión esta idea de las concesiones mineras y uno lo mira en perspectiva, digamos, podemos dar cuenta que Barrick Gold tiene concesiones mineras en territorio chileno que no está explotando, que no está haciendo nada con ellas, simplemente son propiedad. Y nadie puede decir nada, o sea, es una situación compleja también. Perfecto. Sí, bueno, el siguiente documento que les quiero mostrar es un mapa también, que si recordamos el mapa que les mostré al principio, aquí ustedes pueden ver el detalle de los placeres del indio. Si ustedes se fijan aquí, donde estoy marcando con el cursor, en esta zona se ubica el descubrimiento del indio, en la zona de Baños del Toro. Baños del Toro era un balneario con aguas geotermales que la gente iba a visitar en verano. Muchas personas tienen recuerdos de haber ido a Baños del Toro. Eso ahora no existe, luego del cierre de Barrick Gold. Entonces, un poco para conectar con esta idea del patrimonio industrial, me gustaría hablarles de ya cuando el indio es gran minería. Mientras el indio fue operado por St. Joe Minerals, estaba categorizado como mediana minería. Según la Sociedad Nacional de Minería, la SONAMI, hay tres categorías para definir si una producción minera es pequeña, mediana o gran minería. La primera es la cantidad de inversión que está involucrada en la producción. La segunda es la cantidad de personas que están trabajando. Y la tercera es la cantidad de exportaciones. Mientras estuvo St. Joe Minerals controlando el yacimiento, se cumplía con la primera y con la última, pero no con la cantidad de trabajadores. Es decir, St. Joe Minerals había contratado una pequeña cantidad de trabajadores para explotar el yacimiento. Y eso es súper sustantivo porque Estados Unidos le aprobó a St. Joe Minerals $100 millones en marzo de 1979. Fue aprobado por la Reserva Federal. Y St. Joe Minerals en el primer año, es decir, entre el 80 y el 80, extrajo y embarcó directamente 16.000 toneladas de oro puro. Eso, un poco para que lo podamos aterrizar, el primer año de los tres que fue propietaria St. Joe Minerals, recuperó la inversión en el primer año. El segundo año fue puro beneficio. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando St. Joe Minerals vende la compañía Mineral Indio, que implica todo, las concesiones, los trabajadores, las instalaciones, los sondajes, etcétera, incluye todo, se la vende a Fluor Minerals, que también está una pequeña cantidad de años. Se inauguran dos prácticas que son características de la minería al día de hoy, que las conocemos muy bien, pero que en la época eran absoluta novedad. La primera es el sistema de turnos y la segunda es el subcontrato.
¿Qué pasa con esto? Que si uno piensa, por ejemplo, en el cantón salitrero, si uno piensa en la industria salitrera es un emplazamiento urbano alrededor de la producción calichera. Todo existe, todo se desarrolla, la vida social, la vida privada, la producción, la economía, las relaciones laborales, económicas, comerciales, todo se desarrolla dentro del cantón salitrero. Se desarrollan también un montón de identidades y aspectos socioculturales que son bastante importantes. En el caso de la producción cuprífera, eso no es tan así. O sea, en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX o el siglo XX maduro, la producción cuprífera es una producción que está segregada del espacio urbano. Si uno lo mira, por ejemplo, en el caso del indio, el indio está emplazado en la alta montaña. ¿Qué significa eso? Que la dimensión cordillera-valle es bastante importante para las personas que trabajan ahí, para las familias, etcétera. Y por eso es que el sistema de turnos en la época es tan importante y yo quiero destacarlo también, porque en la primera implementación del sistema de turnos en el indio corresponde a 21 días de trabajo por 7 de descanso. Si consideramos, por ejemplo, que las personas que trabajaron en el indio habitaban los valles o la costa de la región de Coquimbo, esos 7 días de descanso no eran efectivos. O sea, considerando los trayectos de viaje, son 4 días de descanso. Eventualmente el sistema de turnos se fue puliendo, se fue mejorando y quedó establecido al final de los últimos años de Barrick Gold con 7 días de trabajo por 7 días de descanso. Claro, de alguna manera ellos hicieron la cuenta en una calculadora y sacaron los días que uno efectivamente trabaja en el mes, ¿no? Claro, Y dijeron ya, trabajan 21 días y descansan los 7, pero claro, como tú dices, los desplazamientos y también el estar fuera de su familia, de su hogar claro, o de su actividad social, como tú dices. Se claro, implanta una nueva modalidad, ¿no? claro. Claro, una modalidad que hoy en día ya está regulada y ya la conocemos muy bien, pero que en la época era absolutamente novedosa. La segunda práctica es el subcontrato, que tiene la característica de que había una separación de las labores, digamos. O sea, por una parte estaban las labores mineras, que correspondían a los mineros, por otra parte estaban las jefaturas y las ingenierías y los técnicos, o sea, estamos hablando de geólogos, químicos, ingenieros de mina, mineralógicos, etcétera. Y por otra parte estaba lo que era el aseo, el ornato y la seguridad de la ciudadela que se emplaza en el Indio. Poco por eso quería mostrarles el mapa, porque este mapa está hecho, o sea, imagínenselo estar mirando desde arriba, digamos. En toda esta zona que yo estoy siguiendo con el cursor, se ubicaba, por ejemplo, las instalaciones, se ubicaban las barracas con separación de personal, había un helipuerto que se llamaba Cancha de Esquí, si no me equivoco, había una posta médica, había un sector especial para entretención, etcétera. Y toda esta zona finalmente lo que hacía era reunir instalaciones que le permitían a las empresas poder empezar a explorar y empezar a explotar todas las zonas del yacimiento. Y eso un poco, si uno lo piensa con respecto a lo que les comentaba del patrimonio industrial, digamos, si uno piensa en las explotaciones cupríferas del siglo XIX, por ejemplo, que estaba la explotación cuprífera, estaba el tren o el ramal, el tren pasaba por la Guada y llegaba finalmente al puerto. En el caso del indio eso no se desarrolla así. O sea, ya aquí estamos hablando de mover mineral a través de las carreteras, por ejemplo. Entonces, un poco, como decíamos, sirve también de bisagra, de un cambio de ciclo histórico. Y con esto, un poco ya para finalizar mi presentación y ya pasar a los pormenores de la historia del indio, es un poco los últimos 10 años de vida, que es Barrick y el cierre. Barrick Gold compra LAC Minerals el año 94. LAC Minerals era una empresa que había invertido mucho en el indio, pero que mientras estuvo o sea, LAC Minerals fue enjuiciada por daños al medio ambiente en Canadá.
en su país de origen. ¿Y qué sucedió con eso? Que el juicio fue tan terrible para la empresa que quedaron en quiebra. Barrick Gold compró la empresa completa y con ello, por supuesto, la compañía Mineral Indio. Todas las propiedades que tenía la Minerals repartidas en el mundo pasaron directamente a propiedad de Barrick. Y esto un poco también, o sea, estos 10 años de explotación del indio siguen siendo, o sea, es un extractivismo acelerado que tiene por característica una depredación de los recursos intensivamente. Es un capitalismo salvaje, como dicen los franceses. ¿Por qué? Porque estas transnacionales mineras no solo comienzan a depredar los recursos, lo que los técnicos llaman la explotación irracional de recursos, sino que también van modificando ecosistemas, van entorpeciendo el medio ambiente, un poco lo podemos conectar con lo que está pasando ahora con la legislación sobre los glaciares, por ejemplo. Entonces, es un poco dar cuenta de que si bien es cierto, Barrick Gold desarrolla un plan de cierre cuando se da cuenta de que el indio ya no le genera más dinero, porque cuando Barrick Gold decide cerrar el mineral, arguye un agotamiento de vetas comerciales. ¿Qué significa eso? No significa que los minerales se hayan agotado, no significa que la mina haya caído en broseo, como dicen los mineros, digamos, sino que simplemente Barrick Gold es más caro seguir explotando que seguir ganando plata. Y eso es muy complejo porque de cierta forma da hoja de la minería. Barrick Gold, a través de la implementación de su cierre de faenas, comienza a dinamitar todos los túneles que perseguían las vetas de oro en el Indio. Como el Indio era un yacimiento polimetálico, estaba el open pit, que le llaman los mineros, que es el rajo abierto, cielo abierto, que es la explotación cuprífera, y además estaban los túneles a través de los cuales se extraía oro y se perseguía la veta de oro, digamos. Entonces, Barrick Gold lo que hace es tapar estos pozos, tapar los relaves, eh, como les decía, depredando recursos y rompiendo ecosistemas de paso, y dinamita los túneles, todos a excepción de uno, que es el túnel San Pablo. ¿Y por qué esto es característico? Porque lo que hace Barrick Gold es poner una compuerta de hierro para tapar el túnel, para que la gente no pueda acercarse a él. Este túnel queda abierto básicamente porque por él pasa el río Malo. Por lo tanto, dinamitar el túnel hubiese implicado cambiar el curso del río, un río que nace además en la alta montaña. Entonces, ¿qué sucede? Que como ese túnel está, entre comillas, abierto porque está tapado con una compuerta, Barrick Gold hasta el día de hoy se querella todos los años contra 4 o 5 personas por robo de mineral y violación a la propiedad privada. Eso porque siguen habiendo personas, familias completas que suben a la montaña en los meses de verano a hacer trabajos de pirquinería y recoger mineral, digamos. Un poco con esto quiero decir que el indio sigue teniendo recursos dentro en su centro, digamos. Siguen existiendo minas que jamás fueron explotadas, como la mina vieja o corrales, por ejemplo, y que están cerradas porque hay una concesión minera que les prohíbe el paso. Y es un poco la paradoja de la minería actual. O sea, una minería que cada día utiliza más máquinas y comienza a delegar el trabajo humano, digamos, y que va poniendo en tensión también un poco el rol de la política minera chilena hasta el día de hoy. Jimena, tú, bueno, y es interesante la reflexión que haces un poco, pero nos decías, ¿cuánta gente aproximadamente terminó trabajando en el indio? Alrededor de 2.000 personas, más o menos. Eso para la región es harto, pero si uno lo mira un poco más lejos, no es tanto como uno podría esperar. O
sea, con esto quiero decir que la minería no entrega tanto trabajo como para poder ver un cambio sustancial en el empleo de una región, por ejemplo. Bueno, y también un par de preguntas que tenemos ahí. Eh, ¿Cuál fue el cambio las otras actividades que se desarrollan? Ejemplo, la transhumancia, ¿no? Los arrieros que vivían en el territorio. De hecho, tú me señalabas en algún momento que Abel Aguirre Díaz, antes de ser minero, no fue minero, sino que era arriero, ¿no? Entonces, ¿qué cambio se produce ahí? Sí, bueno, toda esa zona era zona de paso de arrieros, justamente. Una vez que empieza la explotación del indio, se establece un cerco armado bastante importante, porque también se corría mucho la voz de que el oro que ahí existía era bastante, y lo era, de hecho. Entonces las empresas sucesivamente comenzaron a tener guardias y esos guardias se encargaban de dispersar a los arrieros. Y también un poco pensando que en la actividad agrícola, digamos, no es solo el arriero el que sube, sino también los animales. Muchas veces encontrar nuevas rutas para poder pastar o mover animales a la cordillera era muy complejo, especialmente en la época. Teniendo en cuenta que una vez que Barrick Gold comenzó a planificar el cierre del mineral El Indio, comenzó paralelamente a trabajar en Pascualama. Eso también extendía un poco en el cordón Maricunga, el territorio que estaba prohibido, por decirlo de alguna forma. Claro, no, interesante. Mira, bueno, decirle a la gente que nos está escuchando, a las personas que nos están viendo también y escuchando, si quieren hacer preguntas, dudas o consultas, que lo hagan a través del YouTube del Museo del Limarí o de Amigos del Tren. Y bueno, puntualmente hay dos saludos. Rafael González Romero te manda muchos saludos, así que te manda muchos saludos. Y Amara Tutamanta, que ahí, no sé si lo Sí, dije bien, también te manda muchos saludos, así que saludos por para lo ellos menos también. te han mandado saludos. Mira, nos preguntan, bueno, el tema de los turnos subcontrato 21/7 y después se modificó esos turnos. Y Claro, también, claro. perdona, Jimé, dos preguntas en una. Nos preguntan también por el tema, ¿por qué se eligió la subcontratación o por qué se implementó la subcontratación? Ujú. Sí, bueno, el sistema de turnos va evolucionando en la medida en que, y esto puede sonar súper así como maquineador, pero en la mentalidad de las empresas se van instalando y se van probando estos sistemas de turno en la medida en que el trabajador va respondiendo. O sea, no tiene mucha más lógica que la lógica del neoliberalismo, finalmente. Y por otra parte, el subcontrato tiene que ver con la división del trabajo que se comienza a implementar luego del Congreso de Washington, eh, que tiene que ver con esta cosa de la globalización y la caída de los regímenes, etcétera, como en un contexto general que ya cuando comienza a ser específico en términos de labor, hay una diversificación del trabajo, hay una estratificación, y el subcontrato es una forma de evadir impuestos, es una forma de evitar contratar trabajadores por lo que hacen y por lo que valen y comenzar a contratar, por ejemplo, a mineros no sé, en servicios de limpieza, por ejemplo. Una de las personas que entrevisté, que fue trabajador del Indio durante 21 años, él cuando postuló al trabajo, un compañero le sopló que no dijera que había trabajado en El Salvador, porque en esa época trabajar en Codelco era, o sea, el trabajador de Codelco es un trabajador muy caro. Es caro entrenarlo, es caro cuidarlo, es un trabajador complejo. Entonces, si este caballero decía que había trabajado en El Salvador, la empresa no lo iba a querer contratar porque no le iba a tener no le iba a tener el trabajo que él estaba haciendo en El Salvador, sino que en realidad quería contratarlo como ayudante de minero.
Y eso fue lo que esta persona hizo, o sea, simplemente pidió trabajo y lo asignaron como ayudante de minero, cuando él en realidad tenía mucha más experiencia. Entonces, eso es un ejemplo también del subcontrato y de cómo se establecía la división del trabajo dentro de estas empresas mineras. Interesante. Bueno, tenemos otra pregunta. Preguntan por, bueno, que yo me imagino, es un tema no menor y que hoy día está en el tapete. Preguntan por el tema del agua. ¿Qué podrías decir al respecto? Si la minería, bueno, nosotros sabemos que la minería necesita mucha agua, ¿no? Y Mm, yo creo que por ahí va un poco la pregunta, porque como tú decías, el tema del agua no es menor. mm. Sí, bueno, con el tema del agua, a ver, como les mostraba, recordando el mapa que les mostraba al principio, el cordón Maricunga está en la punta, por decirlo de alguna forma, de la cordillera de los Andes, y es un cordón además que está también por el lado argentino. ¿Qué significa esto? Que todas las explotaciones mineras que están emplazadas en el cinturón Maricunga están emplazadas en el inicio de la montaña. Eso significa que tienen la entrada, por decirlo de alguna forma, al agua que finalmente es la que llega a los ríos en los valles. Por las características geográficas de la región, con los valles transversales, la cordillera de la costa, etc., una de las formas de controlar el paso del agua es estableciendo mineras en la alta montaña. Y eso es un poco también lo que complejiza la situación en los valles, porque al estar estas mineras en la alta cordillera, el agua simplemente no alcanza a llegar. Yo no manejo bien la legislación del agua ni manejo mucho tampoco la historia del agua, pero eso es un poco lo que puedo decir respecto de esa problemática que es muy relevante también. Bueno, también, bueno, te saludo también Francisca Contreras, colega de aquí del Museo de Limarí, y muchas gracias por tu charla, dice, así que te manda muchos saludos también Saludos Francisca también. Contreras. Dos preguntas que aquí puedo decir que son preguntas un poco mías. En términos generales, la influencia de Barrick Gold. La influencia de Barrick Gold en términos, pensando en lo que tú señalabas, ¿no? De un proceso moderno. Hoy día se habla de alguna manera desde la minería, ¿cierto? Desde una minería sustentable, ¿no? Mm, Tú algo nos contabas de que ellos, entre comillas, ¿cierto? Hicieron un cierre sustentable de Barrick mm. y lo que implica Pascualama, si bien no es tu tema, pero entender es también, porque estamos hablando también de los glaciares, ¿no? Claro. Claro, o sea, es que yo me atrevería a decir que Pascualama está muy conectada con el indio, digamos. A ver, Barrick, claro, tiene toda esta impronta del desarrollo sustentable, etcétera, y sería interesante poder plantearle a la gente que Barrick no es una empresa que solo está en Chile, o sea, en Zambia, por ejemplo, y en otros países africanos, tienen un montón de producciones que son peores que las que desarrollan acá, digamos. En el lado argentino, mientras estaban explotando el indio, produjeron un desastre medioambiental de proporciones en el lado argentino, porque comenzaron a desarrollar un proyecto que tenía las mismas características mineralógicas que el indio, es decir, mucho azufre en los minerales, y terminaron contaminando un río, digamos. Entonces, está esta impronta y yo quiero un poco deslizar ciertas cosas. Ahora, respecto a Pascualama, claro, como les decía, Pascualama está muy conectado con el indio porque, como les comentaba, Pascualama fue descubierto y se otorgaron las primeras concesiones de exploración en los años 70, en el año 76. Y desde esa época hasta ahora, o sea, hasta los 90, digamos, Pascualama comenzó a ser también mensurado y pudieron dar cuenta de lo que existía. Ahora, Pascualama es un proyecto que no dio frutos, no dio luz y que por momentos, hace algunos años atrás, parecía bastante peligroso para lo que es la defensa de los glaciares justamente y la depredación de los recursos. O sea,
Pascualama es un yacimiento binacional. Pascua en el lado chileno, Lama en el lado argentino, y la característica que tiene es que los recursos minerales cruzan la frontera. Una de las cosas que tuvo Pascualama, una de las anécdotas, se podría decir, es que durante los gobiernos de Michelle Bachelet y Cristina Fernández, se trató de hacer un acuerdo binacional para poder darle las facilidades a Pascualama para poder explotar este yacimiento. Finalmente ese acuerdo no dio luz tampoco, no, o sea, tenía mucho que ver también con el paso Aguas Negras, pero finalmente no dio luz porque luego del antecedente de la contaminación de este río que les comento, que no recuerdo el nombre, por el lado argentino, a nadie le quedaron ganas de seguir insistiendo en el tema. Y luego de Pascualama, o paralelamente en realidad, Barrick Gold intentó lanzar el proyecto Alturas. Y el proyecto Alturas estaba conectado además con el proyecto Veladero, que es un proyecto que es el mismo indio, pero por el lado argentino. Y querían conectar Alturas con Veladero para poder seguir explotando. Es decir, en vez de volver a explotar el indio, querían explotar al ladito. Y por el lado argentino, no sé si me explico Sí, de esa forma. perfectamente. Claro, entonces estamos hablando de un asunto que no termina y por eso un poco quiero volver a la bonanza de 20 años que significa el indio y a la paradoja de la minería también. La minería transnacional, que tenemos recursos ahí que se pueden explotar, porque tampoco se trata de no explotar recursos mineros que podrían mejorar las condiciones y la calidad de vida de muchas personas. Se trata de hacerlo racionalmente, se trata de hacerlo por las razones justas. Perfecto. Mira, tenemos algunas preguntas desde el YouTube del Museo del Limarí que te las voy a hacer. Te voy a hacer las dos para que las podamos responder. Mira, Daniel Felipe Aguilera Cortés te manda saludos, dice, muy clara tu exposición, Jimena. Si nos pudieras hablar del cascabel al gato, dice él, en la ley de concesiones mineras. Esa es una primera pregunta. Y después Ana Alejandra Morales también te manda saludos y ella pide que pudieras profundizar un poco o contar sobre cómo pasa el mineral, el indio, a manos privadas. ¿Ah? También saber sobre el cascabel al gato, dice Ana Sí, Alejandra Morales. sí, Eh, bueno, te el dejo cascabel, eso. sí, a ver, el cascabel al gato es la definición de la política minera neoliberal de la dictadura chilena. Eh, Es una triada que se compone por el Decreto de Ley 600, la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras y el Código de Minería de 1983. Estas tres políticas mineras componen esta triada y básicamente lo que hacen es modificar la relación de la minería. Esta frase del cascabel al gato o el cascabel a la minería, como lo planteo, eh, tiene que ver un poco con la voluntad de José Piñera en su libro Fundamentos de la Ley Constitucional Minera. Y él se refiere a poder cambiar el carácter de recurso natural a bien transable en el mercado. Es decir, cuando pensamos, por ejemplo, en la minería como un recurso potencial que permite producir, permite dinamizar un país o una región, eh, permite, por ejemplo, en caso de conflictos armados, el recurso ahí mismo para poder sustentar una guerra, etc. Ese mismo recurso natural, cuando se cambia su estatus a bien transable en el mercado, deja de ser un bien esencial, un recurso esencial, y pasa a ser una cosa que se transa, valga la redundancia. Entonces, ¿qué pasa? Que ponerle el cascabel al gato para el caso de la minería implica transformarla y comenzar a plantear la minería como una cosa que debe ser delegada por el Estado, un Estado que a esta altura solo regula, y que finalmente es potestad de otro, en este caso un capital privado extranjero,
producir y poder extraer sus recursos. Y eso no solo en el caso de la minería, sino también en el caso de las salmoneras, en el caso del el gas, en el caso del petróleo, etcétera. O sea, las forestales, por ejemplo, en el sur. Entonces, es una cosa, bueno, la política, la triada de la política minera neoliberal chilena sigue actuando hasta el día de hoy. Sus fundamentos siguen estando presentes y hasta que no se pueda cambiar no hay forma de cambiar el escenario, digamos. Si uno ve las últimas discusiones sobre minería, por ejemplo, un sector de los partidos políticos de Chile estaba planteando privatizar Codelco. Eso tiene que ver mucho también con esta misma política minera. Cada cierto tiempo Claro, aparece la idea de privatizar Codelco, ¿no? claro, claro. La segunda pregunta, ¿me la podrías repetir? La pregunta era cómo el mineral, el indio, pasa a manos privadas, ¿cierto? Profundizar un poco esa idea de Ana Alejandra Morales, quien pregunta eso. Sí, bueno, el mineral el indio es vendido, a ver, estas tres familias que yo les decía, la familia Aguirre, la familia Hernández y la familia Findel, no hay claridad sobre las circunstancias a las cuales llegaron estas tres familias a poseer acciones del indio. Yo no me atrevería a comprometerme ahí elucubrando conclusiones, digamos, pero sí les puedo decir que estas tres familias tenían las acciones de la propiedad minera, de la sociedad legal Compañía Mineral Indio. Eventualmente la familia Aguirre vendió las acciones a la familia Hernández y Findel y ellos fueron los que vendieron en principio el 80% de las acciones a St. Joe Minerals y luego vendieron de a poquito a lo largo del tiempo, digamos. St. Joe Minerals el 78 firmó el contrato de venta, digamos, y obtuvo las concesiones de exploración y ya el 80, como veíamos recién, se le entregó el decreto. En ese momento es cuando pasa a manos de privados el mineral El Indio. Perfecto. Bueno, para la gente que nos está escuchando, señalar, ¿cierto?, que de alguna manera tuvo cuatro propiedades, ¿no? Hasta Barrick. Sí. Eh, para cerrar, bueno, ¿cuál es tu reflexión? Un poco pensando en que ejemplos así como las salitreras generaron todo lo que tú señalabas, o pensando también en Humberston y Santa Laura, que son productos industriales y hoy día son patrimonio de la humanidad, pensando en el campamento minero de Sewell, ¿cierto? Mm. Que hoy día también es patrimonio de la humanidad, o de las salitreras en Antofagasta, bueno, en muchos lugares del desierto o del norte chileno. ¿Cuál es tu reflexión o desde el punto de vista del patrimonio industrial y de cómo es estas explotaciones, que son básicamente, como tú lo has señalado, extractivas, podrían generar valor patrimonial, o si lo tienen o no lo tienen, y en el caso puntual del indio, ¿no? Mm. Sí, bueno, yo por eso un poco hacía que no es una comparación, pero hacía un poco la diferencia con el Cantón Salitrero. Porque claro, Sewell en realidad es un campamento que puede ser visitado, pero en realidad Sewell sigue en funcionamiento. La ciudad de Coya podría ser un patrimonio del mineral del Teniente, etcétera. Perdón, Sewell, claro, Sewell es el carbón, sí, perdón, me confundo. Claro, Sewell es patrimonio de la humanidad, digamos, la extracción de cobre, de carbón, perdón, etcétera. Cobre, sí, El- cobre. claro, en el caso de el indio, arriba en la cordillera no queda nada. O sea, no es que no quede nada de lo que el indio produjo, no es que no quede nada de la ciudadela, no queda nada de lo que existía antes, no queda nada de lo que los niños que trabajaron o que compartieron con sus padres en esta extracción comunitaria mineral en los años 60, ni siquiera esos lugares quedan. O sea, yo personalmente no he tenido la oportunidad de subir aún al Indio, pero me lo imagino como un desierto en la alta montaña.
Eh, y como te comentaba, la minería del indio tampoco produjo patrimonio industrial en el sentido de desarrollar un entramado de tren, por ejemplo, o un ramal. El mineral se bajaba en carreteras. Lo que sí hubo, por ejemplo, es una dinamización urbana que se produce en la ciudad de Vicuña. A cargo de Barrick Gold hay un embellecimiento de los espacios públicos, se construyen un par de escuelas, se moderniza el puerto de Coquimbo, pero un poco también puede hacernos sentido si lo comparamos con lo que pasa hoy día con Pelambre y el financiamiento de la cultura. O sea, en qué medida las empresas están evadiendo impuestos también? Esas ideas yo me gustaría dejarlas planteadas y para que puedan ser tensionadas a futuro por las comunidades. O sea, eh, de Baños del Toro, que era este balneario con aguas geotermales, no queda nada. Claro. Bueno, ahí tenemos le- un poco la tensión que tú dices y discusión. Yo creo que este es un tema que no lo cerramos aquí, lo abrimos a lo mejor, Claro. la discusión con las comunidades, como tú dices, una industria, tú hablas de la bisagra de este Claro. proceso. Y, bueno, yo creo que estamos en razón al tiempo, tampoco para no aprovecharnos de tu tiempo también, Jimena, y de las personas públicos que nos está escuchando. Queremos señalar, ¿cierto? Cerrar un poco, pero que nos digas unas palabras finales para este programa y un poco del mineral El Indio, Jimena. Sí, bueno, agradecer la invitación, agradecer al museo también por desarrollar este tipo de programas que son siempre necesarios, especialmente en tiempos de pandemia. Y bueno, espero haber contribuido también al conocimiento del mineral El Indio. Dejo mi correo, me pueden contactar a través del museo. A mí me encanta conversar con gente que trabajó en el indio o que sabe además de este mineral porque me apasiona mucho su historia. Incluso me atrevería a decir que más que otros yacimientos mineros, especialmente porque fue de cierta forma tan significativo, desde lo bueno y desde lo malo para la región, digamos. Así que eso, agradecer la invitación y espero haber aportado también al conocimiento del indio y de la situación en la región de Coquimbo. Muchas gracias, Jimena. Como tú dices, sí, estamos, bueno, desde el Museo de Limarí hemos abierto un poco a otras temáticas, a temas de territorio, a temas de patrimonio en este caso, ¿cierto? Y también temas que nos afectan a las chilenas y chilenos hoy día. Así que es un tema que permite una discusión, que se abre de alguna manera y yo creo que la ciudadanía, las comunidades y, bueno, desde nuestra región, ¿cierto? De la región de Coquimbo, se tiene que conocer, discutir y poder generar, ¿cierto? Estos puntos de tensión, como decías tú. Bueno, finalmente, ¿cierto? Decirles muchas gracias a todas y a todos por haber estado hoy día en este interesante conversatorio sobre patrimonio industrial, en este caso también, como decíamos, a Jimena, agradecerles por haber estado, a las y los funcionarios del museo que trabajan con nosotros, a Ernesto Varga, que está detrás de las cámaras, que nos ayuda todos los miércoles en este programa de Patrimonio en la Red, y dejarlos invitados a la próxima semana. Vamos a tener también un tema industrial, obviamente, porque conversamos de patrimonio industrial. Vamos a tener a los Cenapinos, Empresa Nacional de Petróleo. Nos vamos a ir al extremo sur del territorio con Pía Acevedo, ¿cierto? Que nos va a conversar, ella también es historiadora, y ha trabajado el tema de los enapinos como sujeto histórico. Interesante también esa conversación que vamos a tener la próxima semana, así que quedan todas y todos invitados a poder conversar desde el Museo de Limarí, desde Amigos del Tren, así que muchas gracias por haber estado hoy día y les mandamos un gran saludo desde el Museo de Limarí y Amigos del Tren.